En este video vamos a hablar de tres pruebas diagnósticas: la glicemia, la hemoglobina glicosilada y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Básicamente son pruebas enfocadas para el diagnóstico y tamizaje de la diabetes mellitus, sin embargo también pueden ser útiles en la hipoglicemia. Lo primero es mencionar los valores normales de la glicemia. Digamos, esto es con respecto a lo normal. Entonces, la glicemia basal o la misma glicemia en ayunas, posterior a 8 horas de ayuno, es como se recomienda la toma, está entre 70 y 99 miligramos de decilitro. La postprandial a las 2 horas, tras una ingesta de 75 gramos de glucosa, debe ser siempre menor a 140 miligramos de decilitro. Y una glicemia casual o al azar en cualquier momento menor a 140 miligramos de decilitro igualmente. ¿Cuáles son las indicaciones o para qué sirve medir la glicemia? Entonces, como ya lo mencioné, el tamizaje y el diagnóstico de las hiperglicemias, específicamente de la diabetes mellitus, y por tanto para el monitoreo y control de la misma, para un tamizaje y un diagnóstico de la hipoglicemia, como les había comentado. ¿Qué consideraciones debemos tener presentes a la hora de medir o solicitar una glicemia? Lo primero es que la medición debe ser, como su nombre lo indica, en el plasma. Existen las glucometrías, que es una prueba rápida, ampliamente disponible en los hospitales, muy útil, sobre todo para los estados de hipoglicemia. Sin embargo, no está avalada ni validada para el diagnóstico de diabetes mellitus. De hecho, los glucómetros tienen un tope de detección y puede en la mayoría de ellos aparecer simplemente un low o un high dependiendo de la concentración plasmática de la glucosa. Para el diagnóstico de diabetes deben repetirse en días separados. Ya vamos a ver cuando vean ustedes su clase de diagnóstico de diabetes que los criterios requieren que sean por lo menos 2 pruebas alteradas, idealmente diferentes pruebas, en diferentes días para configurar el diagnóstico de diabetes. Lo otro es que cuando la muestra no se procesa rápidamente o se deja almacenada, puede haber falsos niveles bajos de glucosa cuando por consumo, digamos, de las células leucocitarias normales del plasma, pero esto es raro y usualmente se ve cuando los conteos son muy elevados, como en los casos de las leucemias o enfermedades linfoproliferativas que pueden llevar a un consumo de la glucosa. Tener en cuenta que los niveles matutinos son mayores a los vespertinos, y esto pues claramente se debe a las hormonas contrarreguladoras, particularmente el cortisol, cuyo pico se produce en horas de la madrugada. Los tubos que están heparinizados pueden hacer que la medición de glucosa se reduzca en un 5%. Sin embargo, esto no es muy usual y pues para eso existen los respectivos tubos de recolección de las muestras. ¿Cómo vamos a interpretar entonces los resultados de la glicemia? Entonces, pensando en diabetes mellitus, en el diagnóstico, todo paciente que tenga una glicemia basal mayor a 125, según los criterios de la ADA, pues va a tener un posible diagnóstico de diabetes. Recordemos que hay que repetirlo y ojalá con un test diferente. O puede ser que el paciente tenga signos y síntomas de diabetes, los clásicos: poliuria, polidipsia, polifagia, o una sospecha clínica muy alta, y que tengamos una glicemia casual o al azar mayor a 200 miligramos de decilitro. En los casos de hipoglicemia, digamos que el valor de glucosa no es tan importante. En la mayoría de las literaturas está el corte menor a 50 miligramos de decilitro. En algunos ponen cortes para hombres y para mujeres, un poco más altos, un poco más bajos. Pero digamos que lo importante, y lo veremos cuando hablemos de los test en hipoglicemia, es que esté presente la triada de Whipple. La triada de Whipple pues la comentaremos en su debido momento, pero tiene que ver más que todo con los signos, los síntomas y la respuesta que ocurre ante la hipoglicemia, más que un valor determinado de la glucosa. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, digamos, cada vez se realiza menos porque implica tener una medición basal en ayunas y posteriormente a las 2 horas una nueva muestra después de una carga de 75 gramos, que es una carga estandarizada como lo sugiere la OMS y la ADA, y no realmente una prueba que vaya, coma, desayune algo y luego le tomo la glucosa a las 2 horas. Debe ser estandarizada, debe ser posterior a una carga de 75 gramos.
¿Cómo interpretamos esto? Entonces, si yo tengo una glicemia basal menor a 100 y a las 2 horas menor a 140, pues decimos que eso es normal, es un paciente que no tiene ninguna alteración de la glucosa, aparentemente por esta prueba. Tenemos un rango que se llama prediabetes. Prediabetes, digamos, antes se consideraban dos estados prediabéticos que eran la glicemia basal alterada o la glicemia de ayunas alterada y la intolerancia oral a los hidratos de carbono. Estos tenían unos cortes, pero digamos que hoy por hoy se agruparon esos dos en un solo término que es prediabetes, sobre todo pensando en que los pacientes tengan presente que es una condición que hay que ponerle cuidado, que hay que manejar, que hay que ponerse juiciosos con la dieta, el ejercicio, porque se pueden volver diabéticos. De ahí el término prediabetes, que reemplazó los otros dos anteriores. Entonces la prediabetes es obtener una basal entre 100 y 126, no mayor a 126, a 125, donde configuraremos el diagnóstico de diabetes, y una postprandial que esté entre 140 y 200, pero no mayor a 200 porque ya sería diabetes. Entonces, antes la glicemia basal alterada era lo que era de 100 a 126 y la intolerancia oral a los hidratos de carbono lo que iba de 140 a 200. Y para ya diagnóstico de la diabetes, como hemos mencionado, cuando tenemos una glicemia basal mayor a 126 y a las 2 horas mayor a 200, pues hablamos de diabetes. La hemoglobina glicosilada. Entonces la hemoglobina glicosilada es, ya lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, pero es una glicosilación producto de las concentraciones elevadas de glucosa de la hemoglobina A1, que es la hemoglobina del adulto, predominantemente en los eritrocitos. Entonces lo normal es que esté entre el 4.8 y 5.9%. El rango de prediabetes para este examen es de 6 a 6.4 y para el diagnóstico de diabetes mellitus es un valor mayor o igual a 6.5%. Entonces, ¿en qué consiste esta hemoglobina glicosilada? Es una fracción específica de la hemoglobina A, la 1C. Se encuentra en individuos sanos y en diabéticos, por eso hay un porcentaje de normalidad. Y se forma cuando la valina N-terminal de la cadena beta se modifica por adición de una glucosa. Eso es un proceso no enzimático en donde la glucosa se pega a esta región N-terminal en la valina y refleja la concentración promedio de la glucosa en los últimos 120 días. ¿Por qué 120 días? Pues más o menos es la vida media de los eritrocitos normales. Entonces de aquí va a derivar un concepto y es que la hemoglobina glicosilada, pedirla seguidamente no es útil, porque este es el reflejo de 120 días para atrás. Si la pedimos de un día para otro, pues no va a cambiar. Entonces usualmente se pide la glicosilada entre 2 y 3 meses de intervalos una de la otra para, digamos, tratar de ver si hubo algún cambio o no. Entonces aquí vemos en la gráfica cómo ocurre este proceso de glicosilación. Tenemos la hemoglobina, tenemos la glucosa y nuevamente vemos qué pasa, y es que la molécula de glucosa se va a pegar al extremo N-terminal de ese aminoácido de la hemoglobina A1 en la valina y pues queda ese producto Amadori, se llama, generando lo que es la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. Existe más o menos una equivalencia entre los valores de glicosilada y de la glicemia. Entonces, más o menos, tener una glicosilada de 6 equivale a tener una glicemia basal de 126 y así sucesivamente miramos con una glicosilada de 12, eso equivale a tener aproximadamente 298 miligramos de cilitro. Existen unas fórmulas para hacer este cálculo, sin embargo cada vez es menos útil emplear esta conversión a los valores de glicemia porque ya está estandarizado las metas y los cortes para la glicosilada y de hecho es un examen que más se utiliza y que más utilizamos para el monitoreo y el seguimiento de los pacientes. ¿Qué problemas tiene la glicosilada? Pues no refleja los cambios durante el día, entonces el paciente puede resultar con una glicosilada no muy alta, pero esto se debe a que en algunos días está supremamente hiperglicémico, mayor a 300 por decir algo, y en algunos otros días está hipoglicémico, 50, 60 miligramos de cilitro de la glicemia. Entonces el promedio de todo eso a lo largo de los 120 días pues va a dar una glicosilada no tan alta, ¿cierto? Y yo puedo salir con una glicosilada
normal o en metas, pero resulta que estoy en diferentes momentos del día teniendo unos picos de hiperglicemia que no son adecuados y que debería yo intervenir. Entonces es uno de los problemas de la glicosilada. ¿Qué otro problema tiene? Pues si yo tengo una anemia severa o un problema que me induzca que haya una reducción de la vida media de los eritrocitos, el perfecto ejemplo es la enfermedad renal crónica, en donde hay una alteración de los eritrocitos, viven menos, se lisan más, etcétera, etcétera, pues, y todo esto debido a la uremia, pues va a generar niveles falsamente bajos de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina fetal, pues obviamente es diferente y no tiene este proceso de glicosilación, no se detecta. Y la transfusión reciente, pues también me va a dar unos falsos o unos resultados que no son del paciente, porque pues que estoy midiendo la glicosilación que tuvo lugar en el donante de esos glóbulos rojos, no del paciente.